Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando de lesiones de nervio periférico. ¿Ya? Entre los síntomas que pueden aparecer cuando hay lesión de nervio periférico, podemos tener ya los síntomas motores. Ya, en estos síntomas tenemos lo que es la paresia, que la paresia es cuando se pierde la fuerza. Podemos mover, pero no hay fuerza para apretar. Eso se llama paresia. Puede haber también una parálisis flácida en la cual no podamos mantener una posición y no podamos hacer ningún movimiento. ¿Ya? Y también con lo que va pasando el tiempo y los músculos se van atrofiando, van tensando y por lo tanto va produciendo movimientos o posiciones anómalas. ¿Ya? Luego están los síntomas sensitivos, que es cuando se daña la vía sensitiva. En ese caso vamos a tener diferentes tipos de alteraciones de la sensibilidad. A eso lo vamos a llamar lo que es la disestesia. Ya cuando vamos a percibir un estímulo diferente en diferentes partes del cuerpo. Eso significa, ustedes, por ejemplo, agarran y tocan a una parte del cuerpo y le tocan la misma parte en el otro lado del cuerpo. Vamos a que le tocan acá y luego le tocan acá y el paciente te dice que lo siente diferente. Eso se llama disestesia. O sea, él percibe, pero lo siente diferente. Ya lo vamos a llamar disestesia. La hipoestesia cuando ha disminuido la sensibilidad, él siente, pero muy poco. La anestesia cuando se ha perdido por completo la sensibilidad. Ya no hay nada de sensibilidad. Luego tenemos las parestesias, cuando hay sensación de hormigueo en alguna parte del cuerpo. Y eso aparece sin que nos hayamos dormido en esa parte. ¿Ya? Luego está la hiperestesia, que es una sensación en la cual el paciente percibe un estímulo de forma incrementada. Podemos decir, es como si la piel estuviese muy sensible, de tal manera que a veces
una pequeña brisa, la sentimos intenso. ¿Ya? Ustedes lo soplan, lo acarician y lo sienten una intensa sensación. Eso se llama hiperestesia. ¿Ya? Bien, también tenemos la disociación de sensibilidad cuando se mantienen algunas sensaciones y otras no. Por ejemplo, puede que sintamos calor, pero no sintamos dolor. ¿Ya? Y la hiperpatía es cuando nosotros incrementamos la percepción. O sea, el paciente siente de forma normal, pero la percepción, que es nuestra mente, nos da una idea mayor de lo que es. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando el paciente mira y usted lo tocan, él percibe bien. Pero cuando le pedimos que cierre los ojos, él va a percibir algo diferente. ¿Ya? Como pongámosle más grande, más intenso, cosas así. Bueno, y luego tenemos los síntomas vegetativos, que en este caso esa zona del cuerpo se puede poner más roja, es la vasodilatación, se pone más roja, va a sudar más, o también puede lo contrario, estar muy seca, y pueden haber reflejos alterados. ¿Ya? Entonces podemos tener una variedad de esos tres grupos de síntomas, también de los motores, sensitivos y síntomas. Eso dependerá mucho de las fibras que se han lesionado ya y están comprometidas. Ahora, los nervios, cuando se lesionan, como decía, la clase ayer va a volver a crecer, pero van a tardar diferentes tiempos dependiendo de ciertos factores. Uno, la distancia del punto de lesión hasta donde tiene que crecer el nervio, la edad, el tipo de lesión, nutrición, etc. Podemos decir que en forma general va a crecer 1,5 milímetros por día, se va a reparar. Eso más o menos son las 2 a 3 semanas primeras. Luego va reduciendo su velocidad de crecimiento de a poco. Cuando el nervio consigue llegar a su objetivo, el paciente va a empezar a percibir sintomatología de que el nervio se está conectando. Entre los síntomas que va a sentir el paciente, uno de ellos es dolor. ¿Ya? Es el dolor, podemos decir, de la esperanza. ¿Ya? Porque vamos a ver que el paciente se haya cortado un nervio y haya perdido la sensibilidad y la capacidad motora de toda la mano. Ya él no siente nada y no puede mover nada. Pero de pronto él va a empezar a sentir que le duele toda la mano. Hasta dicen que le arde. Ya, eso si bien obviamente es incómodo, es buena señal, ya que ese dolor te está diciendo que las terminaciones nerviosas se están conectando. Eso significa que han llegado al lugar. A veces, antes de ese dolor, suele aparecer prurito, picazón. Empieza a sentir que le pica esa zona, luego le duele y luego otra vez lo siente como picazón o como hormigueo, ¿no? Una parestesia en toda esa zona. Y de ahí lentamente va recuperando la sensibilidad, ¿ya? Hasta que se recupera, bueno, total o parcial, dependiendo de la lesión, ¿ya? Entonces, el hecho que el paciente te diga que una parte de su cuerpo que haya perdido la sensibilidad ahora le está doliendo es buena señal, ya que en teoría el nervio estaba roto. Y si está percibiendo dolor es porque se está conectando, ¿ya? Bien. También puede que el paciente empiece a sentir pequeños espasmos musculares, que eso también está indicando que el nervio está conectando al músculo. Bien, entre una de las lesiones más frecuentes los nervios son las compresiones nerviosas. Cuando el nervio se lo presiona contra una estructura. Y podemos tener dos tipos, lo que es la compresión externa y la compresión interna o intrínseca. ¿Ya? La externa se debe a algún factor externo, generalmente es temporal porque depende de lo que se ha estado comprimiendo. Pueden ser vendajes muy fuertes que hayan presionado el nervio, pacientes que han sido enyesados y el yeso está presionando sobre el nervio. ¿Ya?
Dependiendo de cuánto tiempo dure esa presión sobre el nervio, pudiese producir alguna de las lesiones que hemos visto. Luego está la intrínseca, que en este caso se debe a una alteración anatómica interna del cuerpo. Puede ser malformaciones óseas, crecimientos óseos que se llaman osteofitos, o pueden ser incluso alteraciones de estructura del hueso como microfracturas, aplastamientos, etcétera. ¿Ya? Bien, entre los efectos de las lesiones vamos a tener los siguientes. A nivel motoro, como se pierde la conexión, el músculo va a perder primero los reflejos. ¿Ya? No va a tener reflejos. Entonces, que un músculo tenga reflejos es buena señal también. ¿Ya? Lo otro es el tono. El músculo va a empezar a dejar de contraerse y se va a volver flácido. ¿Ya? El tono, ¿se acuerdan? Era importante en lo que es la función muscular. ¿Ya? Si no se recupera el tono o no se mantiene por medios de fisioterapia, ese músculo va a empezar a perder masa muscular hasta llegar al punto de la atrofia. Por eso es importante el trabajo que ustedes le van a hacer al músculo cuando hay esa pérdida de conexión. También los tendones y los mismos músculos, como no se están moviendo, se van a empezar a pegar entre ellos. Eso va a ser una adherencia, ¿ya? Y eso va a hacer que cuando el paciente esté recuperando, le cueste empezar a hacer un movimiento o le duela, ¿ya? O incluso no pueda mover ciertas articulaciones. Y eso es porque se han pegado las estructuras adentro porque no se están moviendo. Por eso es importante las movilizaciones y los ejercicios, mientras el paciente no ha recuperado todavía, ¿ya? A nivel de la parte sensitiva, lo principal es que pierde la sensación. Entonces el paciente se puede lastimar sin darse cuenta. No se puede cortar una parte del pie, se le puede infectar incluso y él enterarse que le ha pasado eso. Y la parte autónoma, bueno, la piel también tiene que tener cierto grado de humedad, ya tiene que transpirar a cierta cantidad para mantenerse húmedo, para mantener la temperatura, etcétera. Entonces, si la zona está alterada, la sudoración puede pasar a los dos extremos. Puede ser una sudoración intensa y todo el tiempo esté húmedo eso y por lo tanto se llene de hongos esa zona. Y por el contrario, esté muy seco y entonces la piel empieza a pelechar, ¿no? A descamar. Las uñas también se van a ir ablandando o endurando dependiendo de si hay más o menos humedad por la transpiración que les mencioné ahorita. Y eso hace que las uñas fácilmente se quiebren, se rompan, etcétera. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, eso básicamente es este tipo de patologías. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer nosotros con este tipo de pacientes? El trabajo de fisioterapia. Primero, como dice, mantener y mejorar la circulación, procurando reducir el edema. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? Ahí está la masoterapia. ¿Ya? La masoterapia va a ayudar a que la sangre circule mejormente y va a ayudar a que los líquidos se muevan por el sistema linfático, reduciendo así el edema. Entonces, hay que hacerles masoterapias. ¿Ya? Hay que mantener y obtener movimientos completos. En otras palabras, tenemos que hacer movilizaciones. Tenemos que hacer movilizaciones de las articulaciones, como hemos visto en biomecánica, ¿se acuerdan? Hacer todos movimientos procurando mantener los arcos completos, o sea, procurar hacer el movimiento hasta los ángulos que han aprendido que tiene que tener cada articulación, ¿ya? Eso tiene que hacerse de forma pasiva y de forma activa si se puede, ¿ya? Luego, corregir las deformidades
Para eso se van a usar inmovilizadores. ¿Ya? Vamos a usar lo que es la órtesis, que eso consiste en usar inmovilizadores de diferentes tipos, ya para ayudar a mantener en una posición la zona del cuerpo y así evitar que esa zona se empiece a deformar. Vamos a estimular la función, ¿ya? Y para eso hay que procurar recuperar los movimientos, principalmente los que son necesarios para el diario vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del brazo, movimiento de alzar la cuchara, de lavar sus dientes, ¿no? Para recuperar la vida del paciente, ¿ya? Y luego vamos a aumentar la fuerza de los músculos afectados, ¿ya? Para eso vamos a mantener el trabajo muscular y en este caso, como hay una pérdida de conexión del músculo con el sistema nervioso, aquí vamos a usar la electroestimulación, ¿ya? Estimular los músculos que no están conectados al sistema nervioso para que mantengan su tono y empiecen también a recuperar fuerza. Una vez que ha habido la conexión con el sistema nervioso, vamos a empezar a hacer ejercicios en esos músculos para empezar a recuperar la masa muscular, ¿ya? Entonces, es el trabajo que hacemos en fisioterapia. ¿Si hay alguna pregunta? Bien, vamos a ver ahora lo que es la lesión medular. Cuando hablamos ya de la lesión medular, nos referimos a la médula espinal, ya que está dentro de la columna vertebral. Por lo tanto, muchas de las lesiones medulares se van a deber a lesiones traumáticas de la columna vertebral, pero no son las únicas causas. También puede haber tumores en esa zona, desvíos en el crecimiento de los huesos, ¿no? Ya puede haber procesos infecciosos, virales, bacterianos, etcétera. Muchas causas que pudiesen dañar la médula, pero el más frecuente es el trauma, ¿ya? Bien, vamos a tener algunas formas clínicas, ¿ya? Son dos: el shock medular y la lesión de fase tardía. El shock medular es cuando ocurre la lesión de forma inmediata a la lesión, ¿ya? Pongámosle, se cayó y en los siguientes minutos y horas se empieza a manifestar el shock medular. En ese caso, el paciente va a tener síntomas motores desde el punto de la lesión para abajo, ya de ese punto hacia abajo. Ya generalmente los miembros inferiores son los primeros, obviamente, que se va a notar esa parálisis flácida porque son lo que está más abajo. Ya va a haber una sinestesia total. Eso significa que no va a poder mover nada del punto de lesión para abajo. Desaparecen los reflejos, ya tanto los tendinosos como también los cutáneos. El tono muscular va a estar disminuido inicialmente y va a ser una pérdida progresiva. Pues como le van pasando las horas, va a ir desapareciendo más el tono muscular. Como la vejiga urinaria es controlada por la parte más baja de la médula, entonces el paciente también no va a poder orinar, va a tener retención urinaria, ¿ya? Y lo que va a pasar aquí es que el paciente ni va a sentir ganas de orinar, ni le va a doler. Y la vejiga, perdón, se va a inflar tanto que se va a notar en el abdomen, incluso al tocarlo. Nosotros llamamos eso globo vesical. Y en estos pacientes a veces, como la vejiga, perdón, está tan llena, empieza a gotear la orina. Entonces el paciente va orinando gotita de forma continua. Se llama orina por rebosamiento, ¿ya? Y va a tener relajación del esfínter anal. En otras palabras, se va a defecar, no va a poder controlarlo, ¿ya? Eso es lo que es el shock medular. El daño después del shock medular puede ser reparable o no. En algunos casos pudiese que la médula no esté rota en sí, sino simplemente pues, el golpe se haya inflamado y tenga todos estos síntomas. Eso significa que al desinflamarse va a empezar a recuperarse. Pero en algunos casos puede que se haya cortado por completo
y en esos casos es muy difícil que haya una recuperación. ¿Ya? Luego tenemos las lesiones de fase tardía, que es cuando hay una lesión a nivel de la médula, ya, pero no ha habido una ruptura completa, ya, y pudiese recuperar parcialmente algunas funciones o pudiese que las funciones están alteradas. Entonces, va a recuperar lo que es el automatismo medular. En algunos casos significa el hecho de poder controlar, por ejemplo, la orina, el hecho de que aparezcan los reflejos. Ya, claro que en este caso todo se irá al extremo. Va a haber una parálisis, pero va a ser de tipo espástico. El anterior es flácido. En este caso, muchas de las terminaciones nerviosas, este es el problema, han llegado al músculo, pero no debían haber llegado al músculo. Son terminaciones que tenían que haber ido, por decirles, a la piel para percibir la sensibilidad, pero se fueron al músculo. Lo que les explicaba la clase de ayer, ¿no? Que toman camino diferente y van a donde no deberían ir. Y como no son neuronas que tienen que controlar el movimiento, estimulan al músculo y el músculo todo el tiempo está contraído. Es la parálisis espástica. ¿Ya? Va a seguir teniendo alteración sensitiva, los reflejos tendinosos están aumentados, los reflejos son patológicos, eso significa que no son como correspondía, y obviamente el tono muscular está aumentado. Eso sí ha habido reconexiones anómalas, ¿ya? No en todos los casos va a haber eso, ¿ya? Bueno, ¿por qué pueden haber lesiones? Lo que mencioné hace rato, generalmente traumatismos, fracturas de la columna, heridas por arma blanca, arma de fuego, bueno, y muchas las que ya he mencionado, ¿ya? A veces esta lesión puede desarrollarse también de forma lenta en las siguientes horas sin que pase por el shock medular. En ese caso, va a tener una fase dolorosa y una fase paralítica. Ya en la fase dolorosa, el paciente va a empezar a sentir dolor, generalmente sigue el trayecto del nervio que está siendo afectado o de la zona que está siendo afectada. Posteriormente, que eso puede ser variable dependiendo del tipo de lesión, ya va a empezar a haber hipertonía, eso significa que el músculo se va a empezar a poner duro, como si fuesen calambres, van a aumentar los reflejos y dependiendo de la zona, pudiese tener alteraciones de esfínteres, significa que pueda defecar o pueda que no defeque o se haga, como decimos. Ya, este tipo de lesión se suele ver en pacientes que sufren golpes tal vez no muy intensos, pero suficiente como para lesionar la médula internamente. Y también en procesos de desarrollo crónico, no como lo que pasa, por ejemplo, con las hernias de discos y otros que están creciendo, o tumores, por ejemplo, que van creciendo y van comprimiendo la médula. Bueno, en cuanto al tratamiento, primero, lo que les mencionaba, la probabilidad de recuperación no es buena. ¿Ya? Si bien pudiese conseguirse recuperación, no se puede conseguir una recuperación al 100%. Y eso dependerá mucho del tipo de lesión y cómo haya ocurrido. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de todo, siempre hay la esperanza de que haya una recuperación, aunque sea una recuperación tal vez no al 100%, pero sí por lo menos suficiente como para que el paciente pueda tener una vida normal, ¿ya? Por lo menos, aunque camine tropezando, pero que camine, ¿ya? No es al 100%, pero por lo menos va a poder valerse por sí mismo. Entonces, es importante el tratamiento, ¿ya? La evaluación médica en este tipo de pacientes se hará rápida, se intervendrá rápidamente, pero la parte de fisioterapia dependerá del estado general del paciente. Pues si ustedes se dan cuenta, este tipo de pacientes puede que no solamente se lesione la columna, sino tenga otro tipo de problemas. Entonces hay que estabilizarlo primero. Cuando esté estabilizado, recién podrán trabajar con este paciente. Ahora, lo ideal es
que sea lo más pronto posible, rápido, lo más rápido que se pueda. Entonces, ni bien el paciente está estabilizado, ya debemos estar empezando a hacer terapia física con este tipo de pacientes. Acuérdense que los músculos, con 2, 3 días que no hacen un trabajo, ya empiezan a perder masa. ¿Ya? Entonces, el tratamiento debe ser lo más temprano y continuo posible. Y lo de continuo hay que recalcarle al paciente, ya que el hecho de que él abandone unos días generalmente nos manda a empezar de cero. ¿Ya? Bien, otros objetivos es evitar las contracturas. Ya como les dije, los músculos van a empezar a tener parálisis espástica y eso va a llevar obviamente a contracturas, nos va a llevar a posesiones anómalas que luego incluso terminan complicando la vida del paciente. Para esto vamos a hacer movimientos pasivos y en algunos casos incluso podemos usar órtesis. Hay que hacer una reeducación de los movimientos. ¿Ya? Sucede que si una parte del cuerpo no está funcionando de forma adecuada, debemos aprovechar lo que sí funciona para reemplazar la función perdida. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si el paciente no está pudiendo mover una pierna de forma adecuada, pero la otra pierna sí la mueve muy bien, entonces hay que entrenar a hacerle un movimiento con esa pierna de tal manera que pueda reemplazar parcialmente la función de la otra, aun cuando usemos algún tipo de órtesis, ¿no? Pero entonces tenemos que hacer que la parte que todavía sirve trabaje, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, no puede mover las dos piernas, entonces, ¿qué debemos fortalecer en ese paciente? Los brazos. Tengan en cuenta que ese paciente, si no puede mover los pies, va a poder depender y poder tener una vida incluso independiente dependiendo de sus brazos. Él va a poder hacer todo con sus brazos, subir a la cama, bañarse, moverse en sillas de ruedas, y algunos llegan a independizarse por completo. Ya, incluso van a ver, algunos aprenden a nadar y a hacer deportes incluso. Entonces, lo que tenemos que hacer es reeducar las partes que todavía sirven y hacer un hiperdesarrollo, ¿no? Los brazos tendremos que fortalecerlos para que puedan sobrepasar el trabajo del miembro inferior, porque el brazo va a tener que trabajar como pies, ¿ya? Procurar restaurar la sensibilidad postural, o sea, que el paciente pueda sentir cómo, en qué posición está, para que no se quede en posiciones continuas que generen luego úlceras de cúbito. Si se puede, reajustar el control vasomotor, ya a través de movimientos, ya, y lograr una máxima independencia de las actividades de la vida diaria humana. Ya, esto guárdenselo porque esa sí la usamos bastante. Ya se refiere a que el paciente pueda recuperar ciertas actividades que son necesarias en el diario vivir, como decía hace rato, como por ejemplo poder llevar la cuchara a la boca, ya, poder lavarse los dientes, poder ponerse la ropa. Entonces, de alguna manera, tenemos que conseguir que el paciente recupere todas sus actividades que le generaban independencia, ya que él podía hacerlas solas. Ya, entonces, eso. Y por último, como objetivo de ese tratamiento, prevenir complicaciones secundarias, ¿no? Que suelen pasar en personas que tienen parálisis, como por ejemplo la parte respiratoria. No sé si ustedes han mencionado, pero un paciente que mantiene una misma posición todo el tiempo, es muy frecuente que haga neumonías, porque la flema se queda en una misma posición y favorece las bacterias. La parte visceral, lo mismo pasa con el intestino. Si uno está mucho tiempo en una misma posición, el intestino también deja de moverse, haciendo que el paciente se vuelva estreñido. La parte del corazón se va debilitando si no se lo trabaja, ¿ya? Pueden haber deformidades por contracturas o malas posiciones que va a empezar a tomar el paciente. Puede que las articulaciones, como no se están moviendo, empiecen a congelarse y por lo tanto perdamos la amplitud, vaya reduciendo su capacidad de movimiento, bueno, y otros más como están viendo. Entonces hay que prevenir
esas complicaciones. Para eso vamos a actuar en diferentes momentos. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, lo que está acá en estadio temprano. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero, proteger la columna vertebral. Ten en cuenta que es un paciente que de repente está lesionada su columna vertebral, entonces, mientras no esté estabilizada, debemos cuidar los movimientos de la columna. Ya trabajar sin mover la columna. ¿Ya? Segundo, teniendo en cuenta que el paciente pudiese estar estabilizado, pero esté inconsciente, puede que esté conectado incluso a un respirador, ¿ya? O no lo esté, entonces vamos a procurar mantener la vía aérea permeable. Eso significa que el paciente pueda meter y sacar aire de los pulmones. Hay que prevenir daños en la piel. A veces eso pasa con los dobleces de la ropa, con malas posiciones, etcétera. Cuidar la función vesical intestinal, que es el hecho que pueda orinar y defecar de forma normal, ¿ya? Y vamos a dar un apoyo psicológico al paciente y familia, teniendo en cuenta que este tipo de pacientes vienen con una carga social importante y por lo tanto suele generar estrés psicológico, tanto del propio paciente como en la familia inmediata que los rodea. Ahora, para trabajar todo eso vamos a hacer ejercicios en la misma cama. No se olviden que hay que cuidar la columna antes de hacer esto, ¿ya? Bien, vamos a hacer ejercicios ya activos en medida de lo que el paciente pueda todavía mover, ¿ya? En otras palabras, vamos a pedir que mueva un brazo, el otro brazo, ya en diferentes movimientos por el paciente, si está consciente, ¿ya? Vamos a procurar que los movimientos sean bilaterales, principalmente movimientos respiratorios, los que hemos visto el otro día, que les enseñé los movimientos para respirar, ¿ya? Luego, cuando el paciente ya está más estable, vamos a empezar a darle trabajo de resistencia, ¿ya? De a poco vamos a hacer resistencia manual, luego mecánica, que va a ir aumentando de leve hasta intensa, ya poniendo principal atención en trabajar estos músculos, dorsal ancho, pectoral mayor y cuadrado lumbar. Me preguntarán, ¿por qué tengo que trabajar estos tres músculos? Porque si el paciente no puede mover las piernas, estos tres músculos son los que van a hacer que todo su cuerpo pueda trabajar. ¿Ya? El dorsal ancho y el pectoral mayor son los que van a permitir que sus brazos puedan reemplazar a las piernas. Entonces, por eso vamos a trabajar esta musculatura bajo la probabilidad de que ese paciente no recupere, que has hecho que es alta. Entonces, por eso, de principio ya tenemos que empezar a trabajar esta musculatura. Obviamente, al paciente no le vas a decir que esos músculos los tengo que trabajar porque no vas a caminar, ¿no? Porque si no le arruinamos la esperanza y él no va a querer ni siquiera trabajar con eso, ¿ya? Bien, si el paciente todavía tiene algún movimiento, hay que insistir en los movimientos activos y resistidos, o sea, poniendo un poco de fuerza. Podemos usar lo que es la electroestimulación en las zonas que están desnervadas, pero siempre y cuando el paciente tenga conservada la sensibilidad. No se olviden que cuando se habla de electroterapia, termoterapia, crioterapia, no se pueden aplicar en zonas donde el paciente ha perdido la sensibilidad. Acuérdense, cuando hablamos de eso, es una contraindicación de estas técnicas. Entonces, para esto, el paciente tiene que tener conservada algo de su sensibilidad. ¿Ya? Bien. Entonces, eso. Además de eso, hay que ayudar al paciente a que mantenga el equilibrio, que pueda mantener la posición sentada al principio con ayuda y luego sin ayuda. ¿Ya? Eso se hace en el estadio temprano. Ni bien los médicos te dicen está estable y pueden empezar a trabajar con él. ¿Ya? Bueno, tengo un minutito a ver si me da.
Bueno, luego que ya ha pasado la fase de gravedad y el paciente se ha estabilizado, en otras palabras, su columna ya está estabilizada, que eso suele ocurrir generalmente después de la segunda semana posterior al incidente. En algunos casos incluso puede tardar un poquito más, hasta 4 semanas. Ya, pero cuando ya está estabilizado y la lesión también ya está recuperada, tenemos que preocuparnos por mantener la columna en una posición adecuada. Por eso se llama alineación de segmentos. Vamos a procurar mantener la columna en buen estado. Para eso se pudiesen hacer métodos de tracción cervical, ya, pero para esto se necesita primero una evaluación por el neurocirujano. Ya, el neurocirujano te tiene que decir si la columna cervical es suficientemente estable como para poder hacer una tracción y poder así hacer que las vértebras se empiecen a alinear y mantengan su curvatura natural. ¿Ya? No se olviden que esas tracciones sí o sí necesitan valoración por el neurocirujano. Bueno, ahí quedamos por hoy, se me está acabando el tiempo. Nos vemos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, chicas, chicos, se cuidan.